La candidata presidencial del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, está de gira por los Estados Unidos en medio de una fuerte controversia entre ese país y el gobierno del presidente López Obrador. La controversia ahí está y son muchos los temas que se cruzan en la agenda bilateral y sobre los que ha tenido que abordar y abordará Xóchitl Gálvez, desde las denuncias en medios de presunto financiamiento ilegal de la campaña de 2006 hasta la situación en la frontera, la migración, el fentanilo, el narcotráfico. La agenda es inabarcable y de todo eso ha hablado y tendrá que hablar en estos días Xóchitl Gálvez en la Unión Americana. La tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos aumenta por la crisis en la frontera. Mientras el país del norte insiste en blindarla y endurecer las medidas para evitar el ingreso de migrantes, del lado mexicano se llama al diálogo, establecer acuerdos y atender las causas, sin afectar el comercio entre ambas naciones. Pero no es el único tema en la delicada agenda bilateral. Por varios frentes se atienden denuncias, controversias por supuestas irregularidades en los compromisos adquiridos en el TEMEC, además de la violencia y tráfico de drogas, sobre todo fentanilo. En ese contexto, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, viajó a Estados Unidos por invitación del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Con ella viajan el investigador y consultor Juan Pardinas y el diputado Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pieza clave en el equipo encargado de negociar el TEMEC por parte del gobierno mexicano. Su primera escala es Nueva York. En 2 días se ha reunido con inversionistas, con el Consejo de las Américas, el Consejo de Relaciones Exteriores, con medios de comunicación en español y en inglés y con estudiantes. También conversó con mexicanos que trabajan en la central de abasto neoyorquina. Las reuniones son en espacios cerrados para respetar la intercampaña. La visita de Xóchitl es muy importante tanto para la candidata como para organizaciones estadounidenses que en su mayoría desconocen a la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México. La siguiente escala de Xóchitl Gálvez es Washington. Ahí se reunirá con congresistas, con representantes del Departamento de Estado, de Seguridad Nacional, de Energía, de la Oficina de Negociación de Tratados Internacionales y representantes comerciales. Para el 5 de febrero tiene programada una visita al Capitolio. Además se encontrará con migrantes provenientes de Puebla, la entidad con mayor presencia en la capital estadounidense, además de reuniones con líderes de organizaciones defensoras de los derechos humanos. También se tiene programado un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para acordar la presencia de misiones internacionales de observación para la jornada electoral del 2 de junio. La visita de Xóchitl Gálvez se lleva a cabo mientras en México el presidente López Obrador exige una disculpa del gobierno de Estados Unidos por el reportaje del periodista Tim Golden, publicado en el medio estadounidense ProPublica, donde se pregunta si la campaña del entonces candidato presidencial en 2006 habría recibido a través de terceros recursos ilegales. El presidente dijo que el periodista es un mercenario de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, y que lo que publicó es una calumnia. Hablando de fentanilo, una de las ciudades más golpeadas por la sobredosis de fentanilo es Portland, la muy liberal y muy próspera capital del estado de Oregon, en los Estados Unidos, que desde hace años ha liberalizado completamente la venta de drogas. Ahora, para tratar de frenar las muertes por fentanilo, que están cambiando muchas perspectivas en el estado del noreste estadounidense, pretenden implementar un programa muy grande, un programa piloto de 90 días con centros de atención integral para adictos. Muchos desconfían de su eficacia. Es Portland, Oregón, uno de los estados más liberales de Estados Unidos, donde se permiten las drogas duras como cocaína, heroína y metanfetaminas desde 2020, a través de la medida 110. Esto para cantidades personales y evitar leyes punitivas contra los consumidores.
La finalidad era impedir el aumento en el consumo ilegal, la sobredosis, los arrestos y sobrepoblar las cárceles. Pero la realidad es que los delitos incrementaron. El centro de Portland se ha convertido en un mercado legal para consumir drogas de todo tipo sin ninguna restricción, obligando a muchos comerciantes a bajar sus cortinas debido a que las calles principales se llenan de adictos. Y es que el fentanilo entró en escena, lo que ha disparado el número de consumidores en 34% y las sobredosis aumentaron hasta 500%. Debido a su adicción, muchos terminan enganchados sin poder continuar con sus vidas porque lo mezclan con otras drogas. Los casos por sobredosis de fentanilo han provocado una emergencia en Oregón, que ya fue declarada por la gobernadora Tina Kotek, el alcalde de Portland, Tim Wheeler, y la presidenta del condado, Jessica Vega Pederson. Buscan que por 90 días los adictos puedan encontrar en un mismo lugar toda la atención que necesitan, sin importar si requieren una cama en un centro de rehabilitación, una cita con un médico o para obtener programas sociales o apoyo para comer. Oregón no necesita de nuevos recursos económicos, solo enfoca el gasto de los 3 niveles en la atención de cientos de personas. Pero hay quienes ven con escepticismo la declaratoria y piden esperar a los resultados. Además, muchos se preguntan si la medida 110 con la que despenalizaron las drogas debería seguir vigente. La iniciativa, la primera en su tipo en el país, pretendía cambiar décadas de un enfoque de política de drogas que desfavorecía principalmente a las comunidades latina y negra. Hoy, los demócratas, quienes gobiernan Oregón desde 1987, revelaron una propuesta legislativa que modificaría el espíritu de la medida 110. De aprobarse, el Congreso local convertiría nuevamente en un delito, pero no grave, la posesión de pequeñas cantidades. Permitiría a las autoridades confiscar sustancias y evitar el uso en la vía pública, lo que ha provocado que muchos habitantes se alejen de Portland. También haría más fácil para los fiscales la persecución de los traficantes y forzar a los pacientes a internarse en una clínica de rehabilitación. No hay una solución en Estados Unidos para la sobredosis de fentanilo, no hay una solución para el consumo de fentanilo, no hay una solución para el tráfico de fentanilo. No lo tenemos nosotros, no lo tiene tampoco la Unión Americana. El consumo ha seguido creciendo, las muertes por sobredosis también, y se han concentrado en algunas ciudades. Portland es una ciudad pequeña, es una ciudad de unos 600,000 habitantes, pero una de las que tienen la mejor calidad de vida de los Estados Unidos, y sin embargo es una de las más castigadas por el consumo de fentanilo. Este programa piloto de 90 días intenta tener una perspectiva completamente diferente. Se quiere probar ahí a ver si se puede exportar, vamos a llamar así, a otras ciudades de la Unión Americana que tienen una problemática durísima con el consumo de fentanilo. Como decíamos en el reportaje, muchos son pesimistas. Es muy difícil tratar el consumo de fentanilo, sobre todo evitar la sobredosis de fentanilo. Hay medicinas, esta Narcan, que sirve para tratar de cuidar la sobredosis, pero la situación sigue siendo delicadísima y eso conlleva también un deterioro de la relación bilateral en el tema de la seguridad y el narcotráfico entre Estados Unidos y México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hace 4 años, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por las transmisiones de COVID que habían empezado en China y se comenzaban a extender por todo el mundo. Se perdió entonces más de un mes hasta que la mayoría de los países tomaron en serio esta amenaza. Los daños que ha provocado y que sigue provocando el COVID han sido brutales en muchísimos ámbitos. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Estamos preparados
para enfrentar esta situación del coronavirus. Hace 4 años, una pandemia cimbró al mundo. Era el virus SARS-CoV-2, el que puso en alerta a las instituciones de salud. El mismo que en estos 4 años ha evolucionado, debido a que se han detectado variantes más letales o más contagiosas, por lo que la Organización Mundial de la Salud advierte que la COVID-19 aún es una amenaza. Los pacientes y el número de decesos ya no son de la magnitud que se vivió en 2020, pero se debe tener en cuenta que muchas de las cifras han sido integradas a las enfermedades respiratorias porque la COVID se convirtió en una más. Sin embargo, se debe poner atención al síndrome post-COVID. Los cálculos de la Organización de la Salud indican que aproximadamente 6% de las personas que han pasado a la enfermedad tienen este síndrome, que puede tener todo tipo de síntomas ya que puede afectar en diferentes órganos según el paciente, desde dificultades respiratorias, fatiga o desorientación, y suele darse más en mujeres que en hombres y en adultos mayores. El post-COVID puede durar 9 meses en promedio para quienes sufrieron formas más graves de la enfermedad y hasta 4 meses en los casos menos severos, con síntomas persistentes durante un año en un 15% de los casos estudiados. El lado positivo son las vacunas, que siguen probando ser eficaces contra formas graves de la enfermedad, incluso aquellas basadas en las primeras cepas del virus, después de que se hayan inoculado en el planeta 13.000 millones de personas. Solo en 2021 se calcula que las vacunas contra COVID-19 ayudaron a salvar 14 millones de vidas. ¿Y cómo nos cambió la pandemia, el confinamiento, las vacunas, la insuficiencia de los gobiernos? Bueno, de eso van a hablar el día de hoy en La Hoguera del Poder el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, por estas fechas, hace 4 años, como veíamos ahorita, la Organización Mundial de la Salud declaraba una emergencia internacional por algo que se llamaba en aquella época el coronavirus, que había comenzado en China y se estaba apenas comenzando a extender en Europa, y es la pandemia que después, semanas después, comenzamos a sufrir. Y le echaron la culpa a un murciélago, maestro. Maestro Raúl Quintanilla, bienvenido como siempre. ¿Cómo le va? A ver, le echaron la culpa a un murciélago, hubo muchas tesis. Puras mentiras. A ver, maestro. yo recuerdo que tanto el presidente Trump como aquí el presidente López Obrador dijeron que no, que era una gripite, que no iba a pasar nada y que, bueno, se equivocó mucha gente también. La misma Organización Mundial de la Salud anduvo dando brincos y pegando fallos. No, aquí teníamos a ese gran estadista que es el señor López-Gatell, que se equivocó de todas. Pero sin embargo escaló hasta la cima y anda ya peleando por un puesto. Ahora quiere fuero porque le van a reclamar a alguien los 700,000 muertos. Se hunden hasta la cima, maestro. Pero, a ver, sí, hasta la cima con eso. Pero, a ver, ¿cómo nos cambió la pandemia? Yo creo, hay 2 hitos en lo que vamos del siglo XXI que nos cambiaron la vida. Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que tuvieron una influencia más localizada, y sin duda la pandemia. ¿Cómo nos cambió la vida la pandemia? ¿Se acuerda, maestro? Fukuyama decía que estábamos en el fin de la historia y con la caída de las Torres Gemelas de Berlín regresamos a la época del medioevo, revisión de no sé cuántas cosas más. La primera cosa que yo quiero decir que para mí me pareció, ahora me parece muy interesante, es que entró la posibilidad de poder quitarle la libertad, la movilidad, la tranquilidad y la libertad a una sociedad a partir de embutirle miedo. Usted puede encerrar a poblaciones enteras a toda la humanidad, literalmente, ideas de temor, de miedo.
donde el ser humano no mostró un desarrollo psicológico, sino mostró una enorme fragilidad. Y como decía el Quijote de la Mancha, se apoderó de la sociedad el susto, ni siquiera la emoción del miedo, fue el susto. Y eso se me hizo la primera cosa interesante, maestro, esta capacidad que hubo de hacer un fenómeno de movilización de masas, de llegar a un encierro que realmente habrá que preguntarnos si ese encierro estuvo bien manejado, si estuvo bien desarrollado, porque el número de muertos no tenía que ver con la eficiencia, Italia creo que lo hizo de manera muy desafortunada, tuvo una gran cantidad de muertos, no podía decidir qué hacer con el encierro. Nosotros tuvimos una gran cantidad de muertos a pesar de manejarse este encierro Estados tan Unidos atípico. También con diferencias entre cada uno de los estados, con políticas diferentes. Exactamente, pero lo que queda muy en claro es que usted le puede quitar la libertad, la movilidad, la tranquilidad y la estabilidad a una sociedad entera, a un país entero, y lo puede encerrar a través del miedo. Eso nos enseñó esta pandemia, maestro, nuestra fragilidad de carácter emocional, que la biología se convirtió en algo mucho más importante que el aparato psicológico, y todo el mundo entró en un código de sobrevivencia como nunca habíamos visto en muchísimas décadas. Eso fue lo primero que me pareció interesante. En el mundo contemporáneo no lo habíamos visto, y esto provocó muchas fracturas psicológicas. Todavía se sigue hablando de los problemas que se generaron psicológicos, de depresiones crónicas a partir de la pandemia, en adolescentes, retrasos educativos. Los daños van mucho más allá del número de muertos o el número de contagiados. Claro. Que hemos tenido como sociedad. Para mí la segunda afectación está en ese campo, que yo no le llamaría que todavía es el campo psicológico, sino que afectó el campo de la convivencia humana. Los planos de la convivencia se modificaron por completo más. La gente pensó que a distancia de 1,5 metros estaban a salvo. La gente pensó que si se encerraban en su casa iban a evitar el contagio, y cuando alguien salía contagiado decían: ¿en qué fallamos? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Qué sucedió? La convivencia humana se modificó por completo y provocó 4 cosas, maestro. Una enorme sensación de desconfianza del otro como alguien que me completa, y lo convertimos en alguien que me podría de alguna manera transmitir algo, y entonces en ese momento alguien se vuelve un enemigo en potencia. La segunda cosa, el plano de que la sociedad, maestro, no estaba entrenada para los encierros y las conversaciones familiares. Claro. Durante mucho tiempo se habían manejado distancias, silencios, lejanías, llegadas en la noche, y ahora 24 Muchísima horas. gente añoraba estar juntos en familia. Confinados fue una catástrofe. El número de divorcios aumentó exponencialmente, por lo menos en el mundo industrializado. Y no estábamos preparados porque hemos perdido la capacidad de la conversación, y si perdimos la capacidad de conversación, perdemos la capacidad del convivir. La tercera cosa que pasó es que otra vez se acentuó no solamente el encierro en la casa, sino el microencierro, puertas cerradas, recámaras cerradas, desequilibrios, y en ese momento entran las 4 cosas, que es el punto 4. Entró una ansiedad, una epidemia de ansiedad que no han sabido todavía controlar, maestro, porque todavía hay gente que le tiene mucho temor, escucha la palabra virus y inmediatamente reacciona. Hay una gran cantidad de reacciones emocionales y la enorme fragilidad. Entra la palabra angustia, que es miedo a lo que viene, miedo a lo desconocido. Entra una palabra que se llama desconcierto. La gente no sabe cómo reaccionar y cómo actuar, pero lo más importante, abrió la puerta para que entendiéramos lo que significa la depresión, que provoca no tener un contacto con el otro, con el ajeno, maestro. Y empezábamos a ver el espectáculo terrible de calles absolutamente solas en la noche, y el panorama
panorama era, pues, maestro, independientemente de todo, a usted y a mí, a usted le tocó ver a Messi y la pandemia, sí, maestro, ¿sí? Que son dos cosas que son, ¿cómo las vamos a narrar? Y luego viene el otro punto, ¿quién va a contar la pandemia? Ahorita no ha salido una gran película sobre la pandemia, ni un gran libro, ni una gran obra de teatro. No, creo que todavía no salimos del pasmo que significa el mundo de las sensaciones y no hemos podido contar qué pasó. Y le queda al artista, porque los historiadores, ¿qué van a contar? Y además, que se creó un espacio, al no haber todavía una racionalidad de lo que ocurrió con la pandemia, el espacio de la conspiración. Ese sí se ha creado. Las tesis de la conspiración, de que todo fue una gran conspiración, que fue inventado. Conspiración quiere decir respirar el mismo aire. ¿No? Eso quiere decir. Que las vacunas, que es el gran logro, si hay un gran logro que tuvo esta pandemia, fue que la humanidad logró en un año y medio desarrollar una vacuna. Vacunas completamente nuevas y vacunar a buena parte de los habitantes del planeta. Ese es un logro fantástico que nunca se había tenido. Pero resultó que que la teoría de la conspiración convierte incluso a las vacunas. Hay un porcentaje alto de la población de Estados Unidos, cerca del 30%, que cree que las vacunas son una conspiración, que tienen microchips dentro, unas barbaridades que no tienen ninguna racionalidad. Pero fíjese, maestro, yo no acabo de entender esto, porque yo creo que son nuevas generaciones, porque las generaciones que crecimos en la segunda, los boomers, pues, que nacimos en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, fuimos testigos de las campañas contra el paludismo, las campañas contra la tuberculosis, las campañas contra la poliomielitis. Se salvaban destinos, se salvaban vidas, maestro. Pero bueno, el tema es enorme, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre. No, maestro, muy amable. Gracias. Y que haya mucha salud. Y pocas pandemias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver ahora que ha estado tan presente el tema del narcotráfico y de la corrupción. Hay que ver la serie Griselda, protagonizada por esa bellísima actriz colombiana que es Sofía Vergara. Es la historia de Griselda Blanco, una mujer que creó un imperio de la droga desde Miami en relación con Colombia. Se parecen muy poco la verdadera Griselda a Sofía Vergara, pero esa es otra historia. La historia que se cuenta sí es bastante fidedigna y ha sido olvidada por muchos, aunque está en el origen del enorme consumo de cocaína que hubo en los años 70 y 80 en Estados Unidos y que se transmitió al resto del mundo. Vale la pena verla, está muy bien hecha, claro, con todos los clichés típicos de las narcoseries. Vamos a seguir con el narcotráfico, una gran banda sonora de una película con un tema que no era tan explotado en los años cuando esa película se filmó, fue el consumo de heroína y de crack en los Estados Unidos. La película, que se estrenó en 1992, se llamó Rush y en español le pusieron Un viaje al infierno. Hay otra que se llama Rush también, pero es sobre la vida de Niki Lauda, es mucho más moderna. Esta es una película muy buena de 1992. La banda sonora, que eso es lo que nos interesa ahora, la compuso Eric Clapton, que había sido, por cierto, adicto a la heroína, a esas drogas, y coincidió además con la muerte accidental. Se cayó de un piso, de una ventana de un piso muy alto, de un rascacielos en Nueva York, de un pequeño hijo de Clapton, tenía 3, 4 años, y la banda sonora es particularmente triste, incluye la canción Tears in Heaven junto con Laila, las dos canciones más famosas de Clapton. Esta de Tears in Heaven está dedicada a su hijo, es un disco excepcional. ¿Qué leer? Hablando de estos temas, les recomendamos dos
viejos libros, antiguos libros sobre narcotráfico y crimen organizado, pero que son realmente buenos. Vale mucho la pena leerlos para reconstruir la verdadera historia de Griselda Blanco, de la que hablábamos, de la serie de Griselda, y del narcotráfico en Miami y en Colombia. Hay que leer un libro clásico sobre el narcotráfico en esos países. Se llama Los jinetes de la cocaína, es de un colombiano, de Fabio Castillo, y para abordar todo el tema del crimen organizado, de la mafia napolitana, sobre todo en Italia, nada mejor que un clásico, Gomorra, de Roberto Saviano. Los dos son extraordinarios reportajes periodísticos, ambos han sido llevados a la televisión como documentales, series, películas. Saviano además vive clandestino desde la publicación de Gomorra porque fue condenado a muerte por la publicación de ese libro por los mafiosos italianos. De esa dimensión es ese libro y la importancia que ese libro tiene, Viviana. Pues ahí está, Jorge, a seguir tus recomendaciones. Yo le decía que tengo un gran fin de semana. Por supuesto, nos vemos el lunes aquí en Todo Personal a las 11 de la noche. Y bueno, este fin de semana, por supuesto, se puede unir a las redes sociales que tenemos, escanee el símbolo QR y ahí puede ver muchísimos reportajes y contenido especial de Todo Personal que le hemos preparado. Descanse, sueñe bonito. Bonito fin de semana, Jorge. Muy buen fin de semana, Viviana, muy buen fin de semana para todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.